bendiciones para mis hermanos que nos van a ver este programa a través de YouTube. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Amén. Sigan orando por nosotros para que Dios nos ocupe. Amén. Por favor, bendiciones. Aunque muchos digan el tiempo ha cambiado, la gloria es que el hombre se ha modernizado. Su palabra dice: soy el mismo hoy y ayer. Adorando a los techos, han hecho creer que esto es una fábula, que en él no hay poder. Negando su igual que ayer. El pastor de esta iglesia le declara al rey: Hay que no pinta manteniendo la iglesia firme y fiel. Sí, pero tranquilo. Y toda iglesia en oración prosigue prudente en consagración. Marcha para adelante, velando y orando al cielo volará. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder traía, con su presencia Jesús visitaba. ¿Dónde está ahora mi pequeña iglesia? La alabanza subía y en el mismo instante su poder caía. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía y a su iglesia Jesús visitaba. ¿Dónde está ahora mi pequeña iglesia? La alabanza subía y en el mismo instante su poder caía. La alabanza subía y en el mismo instante su poder caía. La alabanza subía y en el mismo instante su poder caía. Bueno, estamos de vuelta con esa alabanza que a mí me da nostalgia, mi hermana querida, iglesia pequeña, porque antiguamente en realidad la gente, los hermanos alababan al Señor y se preocupaban de glorificar el nombre del Señor, ¿no es cierto, hermano Manuel? Y hoy en día se han preocupado de agrandar los templos, qué sé yo, pero no han agradado al Señor, pues. Se han preocupado de muchos piensan del que bolsillo, de la lana de la oveja, en vez de servir a este Dios bendito. Muchos piensan que mientras más grande la iglesia van a estar más cerca del cielo. Qué equivocados están. Así es, pues mientras que agrandan las iglesias, las agrandan, pero ¿qué sacamos de agrandarlas si cada día se congregan menos? Y
lo que debemos hacer es predicar este evangelio para salvar almas para Cristo. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a la lectura y exhortación de la palabra que la llevará nuestro hermano Manuel Marchán, que el Señor lo revista de su santa gracia. Amén. Le pido a mi Dios en esta tarde que Él me revista de su gracia para que no sea el hombre, sino que sea Dios el que dirija la palabra, la lectura y la exhortación. Si usted tiene una Biblia en su hogar, busque la poderosa palabra de Dios en Jeremías. Jeremías capítulo 9, desde el versículo 23 hasta el final. Y le daremos lectura en el nombre del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, a que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Amén. Ayúdeme el Señor a poder hablar algunos minutos acerca de su palabra. Amén, Señor. El Señor acá nos hace un hincapié en que la sabiduría del hombre, la valentía y las riquezas no sirven de nada delante de la presencia de Él. Lo que Dios quiere es humillación. Así es, Señor. ¿Por qué era usted, dice, así dijo Jehová? Porque anterior a eso, Jehová le había dicho al pueblo de Israel, le dice: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, no obedecieron a mi voz, dice: a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y enviaré espada en pos de ellos. El pueblo judío pensaba que los juicios de Dios no los podían evitar ellos, y apelaban a su sabiduría, de sus expertos, a la valentía de sus guerreros y a la riqueza de sus nobles, con todo lo cual pensaban que su ciudad resultaría inexpugnable, o sea que Dios no haría juicio en su ciudad, haciendo creer que todo esto, que la sabiduría de sus sabios, la valentía de sus soldados y la riqueza de su pueblo, las mantendrían a salvo. Dios tenga misericordia a los que piensan de esa forma, porque hoy en la actualidad muchos piensan de que producto de su sabiduría van a ser salvos, producto de lo que son ellos, del yo-yo que hay continuamente en el hombre, producto de sus riquezas pueden ser salvos, como decía la alabanza que escuchábamos, iglesia pequeña. Qué necedad hay en el hombre muchas veces al pensar que porque asisten a una iglesia grande van a ser salvos. Piensan que se creen los mejores, que no hay nadie mejor que ellos. Dios tenga misericordia de aquellos que piensan de esa forma. Si fuera así, Jesucristo no hubiese nacido en un pueblo tan pequeño, hubiese nacido en la capital. Es como si hoy en día Jesucristo naciera en estos tiempos. Muchos querrían que naciera tal vez en Estados Unidos, que es uno de los países más poderosos del mundo. Pero créame que Dios no escogería a Estados Unidos, escogería el país más pobre y humilde para nacer, porque la humildad de la humillación es lo que se agrada a Dios, no de lo que el hombre es capaz por sus propios medios. Me recordaba al leer esta palabra de una palabra que está en Primera de Crónicas capítulo 4, la cual hace mención a Jabes, y dice así en el nombre del Señor, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Si usted se da cuenta, en esta oración hay humildad. Dios, Jabes, su nombre estaba atribuido a que él había nacido con dolor, con desgracia,
y tal vez su madre pensaba que no había ni un futuro para él. Pero Jabes hizo una oración humilde al Señor. Dios, si quisieras ensanchar mi territorio, si me quisieras bendecir. Hoy en día cuesta escuchar ese tipo de oraciones, hermano, persona que nos escucha, sino que nosotros muchas veces cuando vamos a las plantas de Dios parecemos pollitos chicos, pío, 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 puro pedimos, pedimos, sin ni siquiera humillarnos delante de la presencia de Dios, sin ni siquiera decirle al Señor que haga su voluntad de acuerdo a lo que le estamos rogando. Y más encima después nos enojamos porque Dios no nos responde, siendo que muchas veces pedimos para nuestros propios placeres, ni siquiera para agradar a este Dios que es tan misericordioso, que tanto bien ha hecho a nuestras vidas. Amén. El Señor lo que quiere, persona que escucha, es escuchar una oración humilde, de corazón, que le pidamos a Dios humillándonos, no porque tengamos estudios, no porque tengamos riqueza, porque tengamos una posición económica, nos creamos más que aquel que no lo tiene. Créame que a Dios le molesta la altanería, la soberbia, el que nos pongamos como ejemplo ante los demás. Porque si uno lee el Nuevo Testamento, Pablo, que era una persona muy erudita, dijo que él se consideraba el menor de los siervos en aquel tiempo, siendo que él tenía mucho estudio, era un hombre muy sabio para la época, y él se consideraba el más humilde y el que menos sabía de todo aquello. Pero cuando decía que él también se consideraba el mayor de los pecadores, imagínense, siendo un hombre sabio, Dios, él se consideraba ante la presencia del Señor como el mayor de los pecadores. Yo cuando leo eso digo, parece que Pablo no me conoció a mí porque yo sí que soy pecador. Y muchos a veces pensamos que somos los mejores, nos creemos que a algunos les faltan las alitas nomás para irse al cielo, nos consideramos que somos los que mejor predicamos, los mejores hermanos, y nos andamos colocando como ejemplo por el mundo. Líbrenos el Señor de aquello. Me recuerdo que en una oportunidad un siervo de Dios empezó a predicar y Pablo era un hombre, y Pablo, y dejó a Pablo por allá arriba. Y cuando se fue a sentar en el púlpito, estaba el jefe de él ahí en el púlpito y le dijo, párese hermano y vuelva al púlpito y diga que Jesucristo es más grande que Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a predicar a Él, a Jesucristo. Dios nos mandó a predicar a su Hijo. No nos mandó a predicar ni a Pablo, ni a Apolo, ni a Sila. Como algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y hoy en día muchos dicen, no, que yo soy de la metodista, que yo soy de la metodista pentecostal, que yo soy bautista, que yo soy esto, que yo soy esto otro. Qué estupidez más grande, persona que escucha. Si Dios a quién va a recibir es a los que se hagan llamar hijos de Dios, Amén. a los que reciban a Jesucristo, a los que pregonen el Evangelio con humildad, Amén. que puedan pregonar el Evangelio. Muchos dicen, no, yo no voy donde ese pastor o ese pastor aquí y allá, y deshonran las iglesias, siendo que la palabra nos dice cuando fueron los apóstoles a decirle a Jesús, mira, habían unos hombres echando demonios en tu nombre. Jesús, ¿usted piensa que se enojó por eso? No, dijo Jesús, dejadlo. El que es con nosotros, el que no es contra nosotros, con nosotros es. Si ellos están echando demonios, con nosotros es. Si hay un pastor de otra congregación que está pregonando el mismo evangelio que usted, con usted es, con nosotros es. Debería haber unidad en la iglesia, persona que escucha. No andar peleando unos por otros, unos con otros, que este pastor es mejor que el mío, es mejor que el tuyo, o que este aquí, este allá. Tenga el Señor misericordia de aquellos que andan en disensión. Porque cuando hablábamos de las bienaventuranzas, decía que los hijos de Dios son los pacificadores. Y si usted anda peleando con los pastores, créame que no tiene nada de pacífico. Por ende, usted no se puede atribuir el ser llamado hijo de Dios. Lo que Dios quiere es personas pacificadoras, personas humildes, que prediquen su evangelio con humildad, que sepan que sin la ayuda de Él no somos nada, persona que escucha. Cuando un día una persona que conozco me dijo,
oye, ¿no viniste el viernes a la reunión? Yo le dije, no pude por trabajo. Y me dice, este arrogante me dice, estuvo bonito. Y yo le digo, ¿por qué estuvo bonito? Es que prediqué yo. Oh, y le dije, menos mal que no vine. Si predicaste tú, menos mal que no vine. Avísame cuando predique el Señor, le dije, porque esas reuniones sí que son bonitas. Gracias, Y lo mismo yo lo aplico a mi vida. A veces uno llega a la iglesia y los hermanos le dicen, hermano, ¿va a predicar usted? Y le digo, no, cuando predique yo no venga a la iglesia, le digo yo, porque yo no tengo nada que entregarle. El que va a predicar es el Señor. Por eso uno siempre tiene que clamar y estar clamando en la iglesia para que el Señor ocupe a los instrumentos en beneficio de nuestras vidas. Amén. Y no tener una opinión más importante uno que la que Dios tiene uno mismo, persona que escucha. Si el que predica es el Señor, muchas veces cuando usted no va a la iglesia y llega su familiar que fue a la iglesia, lo primero que le dice, en vez de preguntar dónde estuvo la palabra, pregunta, ¿y quién predicó? Y lamentablemente muchos responden, el hermano tanto, no responda más así, responda que predicó el Señor. Porque si la reunión estuvo bonita, si fue guiada por el Espíritu Santo, el que predicó es Jesucristo. Amén. Nosotros somos vasos, somos portadores. Si, mire, es lo mismo, nosotros somos como un megáfono. Pueden haber megáfonos de oro, megáfonos de plata y megáfonos tal vez con materiales no muy buenos. Pero el que ocupa el megáfono, eso es lo importante. Porque no sirve de nada tener un megáfono de oro si va a venir alguien que no tiene conocimiento, que va a hablar puras porquerías. Pero si el megáfono es insignificante, que tal vez está viejo, lo ocupa alguien lleno de la gracia de Dios, va a salir palabra de Dios. Amén. Así es el hombre. No sacamos nada con tener títulos, con tener una buena situación económica, si no nos prestamos en las manos del Señor. Porque el que habla por intermedio de nosotros se llama Jesucristo. Hace años atrás me recuerdo que por trabajo tuve que ir a una iglesia en el sur y llegué a un pueblo que se llama Lautaro y no encontraba ninguna iglesia de mi congregación, así que me fui a Temuco, que quedaba un poco más al sur, y ahí llegué a una iglesia muy grande. Y en esa oportunidad el pastor que dirigía esa congregación estaba enfermo, así que la iglesia estaba dirigida por los oficiales. Y sabe que los oficiales eran puros universitarios y esa iglesia tenía un coro muy bonito, sonaba pero espectacular coro, pero cuando predicaban eran pura levadura, porque ellos hacían alusión a sus títulos y hablaban grandes cosas con palabras que muchos de la congregación ni siquiera entendían, para hacer notar que ellos tenían muchos estudios. Y fui una pura vez y le dije a la persona que me acompañaba, que era un jefe coro de los Vilos, chuta, le dije, aquí son puras levaduras, no se calientan ni las bancas. Y él, como era jefe coro y como esa iglesia tenía un coro muy bonito, me dijo, ¿pero te fijaste cómo cantan? Aquí es bonito, decía. No, le dije, ¿sabes que nos vamos a volver al Lautaro y vamos a buscar una iglesia donde realmente sea dirigida por el Espíritu? Y empezamos a buscar y llegamos a una iglesia muy pequeña de madera. Y entramos a esa iglesia y estaba predicando un hermano que apenas hablaba no muy bien, pero lleno de la gracia de Dios. Y uno cuando lo escuchaba sentía que Dios hablaba al corazón de uno. Y esa iglesia tenía lo contrario a lo otro, que eran personas muy humildes y el coro era también muy malo. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Hay que decir la verdad delante de la presencia de Dios. No sabían muchos acordes, se desafinaban. Y esta persona que era jefe de coro que andaba conmigo, yo le dije, ¿sabes que aquí es donde nos necesita el Señor? Tú eres jefe de coro y aquí los hermanos, aquí lo que nosotros venimos a buscar es escuchar palabra de Dios. Y tú eres jefe de coro, así que puedes ayudar a levantar este coro. Y nos quedamos en ese lugar, en la iglesia de Lautaro. Y este jefe de coro empezó a hacer ensayos con las personas, a enseñarles. Y nosotros empezábamos a comer un pan bueno, a comer porotos, como decimos los cristianos, a comer un alimento contundente. Porque los que habían ahí eran personas que no tenían mucho estudio. El que más estudio tenía era un carabinero, que era el único que tenía cuarto medio. Los otros habían llegado hasta segundo, tercero básico. Eran personas campesinos, pero que se prestaban en las manos del Señor, que sabían que no eran ellos los que predicaban, sino que el que lo ocupaba era Jesucristo. Amén.
Y a esas iglesias es donde debemos ir nosotros, personas que escuchan. En las iglesias que sean dirigidas por el Espíritu Santo, donde no sea el hombre, donde no sea la levadura del hombre la que predique, sino que sea el Señor el que ocupa sus instrumentos. Cuando usted escuche que un hermano es dirigido por el Espíritu de Dios, nunca cometa el error de decirle, hermano, que predica bonito usted, porque el que predica no es el hermano, es el Señor. Ayúdenos el Señor a poder comprender estas cosas, que haya humillación, a que no nos creamos más de lo que somos. Mire, más adelante decía la palabra que leemos, dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Por qué? Porque el pueblo judío pensaba que al ser circuncidado estaba libre de las amenazas de Dios. ¿Y cómo podemos traer eso hoy día a nuestra vida cotidiana? Hay muchos que sus abuelos, sus padres son cristianos y buenos cristianos, y ellos andan por el mundo diciendo, no, que yo estoy en la promesa, si yo igual voy a ser salvo. Así como aquel pueblo judío decía, no, yo soy circuncidado, estoy circuncidado, así que Jehová no me va a hacer nada, yo soy el pueblo predilecto de Dios. Pero dice que la ira de Jehová cayó sobre ellos, al igual que va a caer por aquellos que piensan que porque sus papás y sus abuelos son cristianos, también tienen la salvación en su bolsillo. Créanme que no es así. Están en la promesa. Pero si quieren, la palabra es clara. Dios viene a buscar a sus hijos. Amén. Hijos. Amén. No dice viene a buscar a sus nietos. No dice que viene a buscar a los hijos de los hijos. Viene a buscar a sus hijos. La salvación es personal. Amén. Persona que escucha. Así que usted no saca nada con que su papá, sus abuelos vayan a la iglesia, si usted no hace nada por agradar a Dios, y está igual que el pueblo de Israel en aquel tiempo, haciendo las de Kiko y Caco, teniendo comunión con el mundo, dejando entrar al mundo a su vida, porque lo que Dios viene a buscar es a su pueblo, a una iglesia sin mancha ni arruga, Amén. a un pueblo humilde, no a aquellos que se suben a la cochihuahua, como dicen algunos, se suben a la micro por detrás, sin querer pagar el pasaje, porque cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta cuando venga el Señor. Amén. Si ellos quieren ser salvos, lo van a tener que ser con dolor, por no aceptar este evangelio que un día sus padres le dejaron, que sus abuelos le dejaron. Si bien es cierto, están en la promesa, pero no se aparten de los caminos del Señor como lo hizo este pueblo, porque la ira de Dios va a caer sobre ustedes. Yo no quisiera que la ira de Dios llegue a mi vida, por eso trato, aunque con mucha imperfección, muchas veces me cuesta, trato de hacer la voluntad de Dios, porque mis padres, mis abuelos, caminaron este camino, y yo debo seguir el camino que Jesucristo dejó trazado. Amén, en la cruz, sí. el camino que Jesucristo me dejó trazado. Amén. Como Él se comportaba. Que cuesta, claro que cuesta, Así pero con la ayuda del Señor somos más que vencedores. Amén. Ayúdeme el Señor a actuar humildemente, a humillarme delante de la presencia Amén. del Señor, a reconocer que sin la ayuda del Señor nada soy. Y Dios, mire, persona que escucha, Dios sin mí, sin usted, sigue siendo Dios. Así es. En cambio, usted y yo, sin Dios, no somos nada. No somos absolutamente nada. Así es. Ayúdenos el Señor a hacer oraciones humildes, a prestarnos en las manos del Señor Amén. como instrumentos aptos en su presencia. Mira, una vez escuchaba que lo que Dios quiere son tachitos de la construcción. Usted verá las construcciones, ¿a qué le llaman tacho? A ese tarro de Nescafé que lo ocupan para desayunar, para almorzar, para choquear, como se dice, el tarro choquero. El Señor no quiere copas de cristal, porque las copas de cristal, ¿cuándo salen? Cuando vienen visita nomás, po. Y son delicadas, usted las toca y usted las mira feo y se van de la iglesia. Y cuando hay alguna reunión importante son los primeros y quieren sentarse en los primeros puestos. Dios tenga misericordia de aquellas personas. Dios no quiere copas de cristal, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos obreros aprobados, que seamos como ese tacho de la construcción, que sirvamos para todo. Si nos mandan a barrer, amén. Si nos mandan a los baños, amén. Si nos toca predicar, amén, gloria a Dios. Donde nos mande el Señor, prestarnos las manos de Él
y no creernos intocables porque tenemos una mejor posición económica, porque somos profesores, porque somos oficiales, porque tenemos algún cargo en la iglesia. No, créame que el que tiene un cargo en la iglesia tiene más que rendirle al Señor, tiene que dar una cuenta mayor que la que el que no tiene un cargo. Y no es que sean personas mejores que usted. Nosotros somos parte de un cuerpo y en un cuerpo todos somos útiles. Así que aquel que tiene un puesto va a tener que dar más cuenta delante de la presencia del Señor. El Señor se agrada de la humildad, Amén. de la sencillez del hombre. Así que usted no se mire su condición. Usted es un gran tesoro para Dios, porque Él murió por usted y por mí. Amén. Ayúdenos al Señor a comprender esta palabra de que el conocimiento del hombre no nos sirve de nada. Lo que realmente nos sirve es que reconozcamos que Dios está por sobre toda nuestra vida. Amén. De que si alabamos y exaltamos el nombre de Dios, somos más que vencedores. Amén. Y que la honra y la gloria le pertenece a Dios por sobre Señor, todas las sí, cosas. para siempre. Para este Dios tan lleno de amor y misericordia, para Él es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Bueno, vamos a una alabanza, por favor, mi hermana Paulina. La humildad, la humillación. Dale la gloria a Dios. Cuente lo de su jefe, que él se jactaba. Sí, iba a contarlo después me iba allá. Voy a dejarla aquí. Amén. Yo me presto a Él. Ayúdenos al Me Señor. rindo a Él. Rendirnos a Él, disculpa. Yo me rindo a Él. Sí. Somos de él, así que no Somos nos de Él, podemos así que prestar por mano nos Manuel. nos debemos rendir a Él, porque a Él le pertenece toda la honra y la gloria. Amén. Ahora vamos a escuchar a mi hermana Yanet Fernández, que son la revista. Muchas gracias. Amén, Señor. Le doy gracias al Señor por esta preciosa oportunidad y le pido que Él me use como instrumento afinado, ¿no es cierto?, en sus manos. Meditaba la palabra del Señor y me decía el Señor, no nos gloriemos nosotros mismos, decía, sino que nos humillemos como Cristo se humilló cuando estuvo en esta tierra. Amén. Y así como Él se humilló, le daba toda la honra y toda la gloria a su Padre Celestial. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros seamos el reflejo de Cristo Jesús.
nunca vamos a llegar a hacerlo, ¿no es cierto? Por la condición humana, carnal que tenemos. Pero si nosotros nos prestamos en las manos del Señor y tratamos de hacerlo, vamos a lograr ir siendo día a día más humildes. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? El único ejemplo, persona querida, es Cristo Jesús. No hay nadie más. Así es, sí. Como le he dicho otros días, hay ejemplos bíblicos, pero ellos también se equivocaron. Ellos también en algún momento tal vez fueron soberbios, ¿no es cierto? Pero el único ejemplo que no se equivocó, que fue íntegro, fue Cristo Jesús. Y Él es el mejor ejemplo para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. No hay pastores, no hay predicadores que sean los ejemplos, los mejores ejemplos, porque son carne. Y la carne se equivoca. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Persona querida, yo en esta tarde le voy a hacer una pregunta. ¿Quiere que su oración se escuche? Que nuestro Padre bendito escuche su oración. Humíllese. Amén. Humíllese ante las plantas del Señor. Y sea humilde ante todos. Que el Señor nos ayude. No importa que nos digan que somos tontos. Ay, que como tanto. No. O que somos mojigatos, porque a veces también nos tratan de mojigatos y no quiere hacer eso, no quiere decir eso, persona querida. Nosotros al humillarnos, al ser humildes, al ser sencillos y predicar este evangelio con sencillez y andar por la vida con humildad, quiere decir que somos inteligentes y que realmente somos hijos del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, persona querida, a poder ser humildes. A que si elevamos una oración al Padre sea con humildad, porque así va a llegar como perfume agradable ante Él. Porque si nosotros oramos con soberbia, no va a llegar al Padre. Él la va a escuchar, pero no la va a responder. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Que podamos día tras día ir humillándonos. Porque el que se humilla será ensalzado, así dice la palabra del Amén. Señor. No el que se gloría, no el que se ensalza solo. Yo ayer le conversaba a mi hija, y no solamente ayer, sino que siempre, desde que la tenía en mi guatita, había unas personas que se reían de mí, porque yo le hablaba a mi hija en el vientre. Todavía no sabía si iba a ser un varón o una dama, pero le hablaba y le decía al Señor que ese bebé que se estaba desarrollando dentro de mi vientre iba a ser para que le sirviera a Él. Amén. Y eso es lo que yo tengo que ir, el trabajo día tras día. Y por eso mismo le digo siempre a mi hija, le digo, hija, no te creas lo que no eres. Porque a ella le gusta cantar, persona querida. Pero muchas veces dice, yo canto bonito. Y yo le digo, cantáis horrible. Le digo yo, me queda mirando y me dice, pero mamá, sí, hija, porque al Señor le gusta la humildad. Amén. Uno tiene que ser humilde. Pero mamá, ¿a ti también te gusta cantar? Claro, le digo yo, me encanta cantar, pero no canto bien, pero lo hago para el Señor. Y eso es lo importante, que no nos creamos. Si nos gusta predicar, qué bueno, qué lindo, pero hagámoslo para el Señor, para ganar almas para el Señor, y prestémonos en las manos del Señor para Amén. que Él hable por nosotros. Él nos ocupe como un instrumento en sus manos, ¿no es cierto? Porque nosotros, como seres humanos, no somos nada, como decía nuestro hermano Manuel. Yo me acuerdo, mientras estaba escuchando la palabra del Señor, me acordaba de un hermano muy humilde que era de Esquina Blanca, de Maipú. En ese entonces me acuerdo que él no sabía leer, pero cuando subía al púlpito se sentía la presencia del Señor, porque él, tal vez no sabiendo ni leer ni escribir, se prestaba en las manos del Señor y se sentía el poder del Señor en aquella iglesia. Y era algo tan hermoso. Yo tenía 10 años, persona querida, y escuchaba aquellas predicaciones y era algo maravilloso. ¿Por qué? Porque aquel personaje humilde, aquel hombre sencillo, se prestaba en las manos del Señor y el Señor lo utilizaba, pero espectacularmente.
pero aquellos que son soberbios, aquellos que se creen persona querida, que ellos son los que hablan, que de ellos son los que predican, son globos inflados y globos que cualquier cosita los va a pinchar. Que el Señor tenga misericordia. Yo escuchaba al hermano Manuel y me acordaba de esa vez cuando a él le dijeron aquello. A mí también me lo dijeron, de que no viniste a la reunión porque estuvo preciosa. ¿Y quién había predicado? Predicado él. Mire, persona querida, cuando a usted le digan eso y en su iglesia le digan, estuvo bonito, predicó el hermano tanto, estuvo feo entonces. Sí, porque cuando predica el Señor, es cuando es lindo. Cuando el Señor utiliza a la persona, es cuando se siente su presencia. Porque como carne, nosotros nos equivocamos. ¿Y quiénes somos nosotros para ir a hablar y exhortarle, ¿no es cierto?, a los hermanos? Solamente nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Amén, sí, que el Señor nos ayude. Los únicos, persona querida, que llegarán al reino de los cielos serán los redimidos por la sangre del Cordero, de este Cordero bendito que dio su vida en la cruz para lavar y limpiar nuestros pecados, para que nosotros fuésemos salvos. Los únicos, no va a entrar ni los metodistas, ni los pentecostales, ellos que están abanderados por una iglesia, no, persona querida, sino que aquellos que llevan el estandarte de Jesucristo, el Señor, aquellos que dicen ser hijos de Dios y que son redimidos por esta sangre bendita, van a entrar al reino de los cielos, querida persona. Yo me acuerdo en un trabajo, mi esposo me decía, coméntalo, yo estuve en un trabajo donde había una persona que se decía ser hijo de Dios y me llamaba a la oficina y me decía, si usted no hace esto, si usted hace esto otro, yo voy a ir en contra de su padre. ¿Por qué? Porque, ¿cómo puedo decirlo? Muñequeaban las cosas de la iglesia. Tenía un cargo en la iglesia, claro. Pensaba que él era mejor que cualquiera. Que cualquiera. Y resulta que yo miraba y me daba mucha pena porque decía, pucha, él no se da cuenta, teniendo ese cargo, que Dios es el dueño de esta empresa y el dueño de todas las empresas. Amén, así es, Señor. Y Dios está con el que se humilla, no con el que se ensalza, no con el que se vanagloria, ¿no es cierto? Que se gloría él mismo, que el Señor nos ayude para siempre andar con humildad. El dinero no hace a la persona querida. Puede tener riqueza, pero las riquezas aquí van a quedar, no se van a ir al reino de los cielos. Y la persona que confía en sus riquezas y que tiene su riqueza abrazada, persona querida, acá se va a quedar. Así es, Señor. Acá se va a quedar, no se va a ir al reino de los cielos. Es mejor, a lo mejor no tener nada en cuanto a lo monetario, ¿no es cierto?, en cuanto a lo material, pero estar lleno de la gracia del Señor. Amén. Porque eso es mejor, persona querida, porque todo se quedará en esta tierra, más los que nos prestamos en las manos del Señor y creemos que el Hijo del Señor dio su vida y nos salvó, aquellos van a entrar. Y los que tratamos de comportarnos como Cristo se comportó aquí en esta tierra, los que tratamos de con nuestros errores, ¿no es cierto?, con las dificultades que se nos presentan, tratamos de agradar a Dios, porque nunca vamos a llegar a ser como Cristo, pero tenemos que tratar por sobre todas las cosas, y cuando nos equivocamos, pedirle perdón al Señor. Amén. Decirle al Señor que nos limpie, y todos los días pedirle a este Dios bendito que nos vaya limpiando, que nos vaya revistiendo de su gracia, y que nos haga unas personas humildes, unas personas sinceras, unas personas sencillas, porque de eso el Señor se agrada, no de aquellos que andan diciendo, yo me las puedo solo. En el colegio, los niños, la universidad, los alumnos, siempre tienen que poner a Dios ante todo. Amén. Él es el que da la sabiduría, Él es el que da la gracia. Nadie más.
Él, solamente este Dios bendito. Nosotros sin Él no somos nada. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Tenía unas referencias, persona querida, sobre la humildad, ¿no es cierto? En Santiago 4:6 dice: Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. A los soberbios los vomita, los echa fuera. Que el Señor tenga misericordia para que nosotros no caigamos en eso de ser en la soberbia. Que el Señor nos ayude. También decía Pedro, 1 de Pedro 5:6, nos dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Yo el otro día hablaba y decía, me acordaba de que cuando a uno lo molestan, cuando a uno le insultan, seamos humildes. Agachemos, como dice vulgarmente, el moño. No sacamos nada de ponernos a pelear con la otra persona. Si nosotros somos hijos de Dios, agachemos el moño, persona querida. Yo le invito, hermano amado que está escuchando, a que si usted inventan un cagüín, hacen calumnia hacia su persona, levantan calumnia, usted entrégueselo al Señor y sea humilde. Y ore por aquella persona, porque así va a llegar al reino de los cielos. Pero si usted se pone a la par con aquella persona, se pone a la par con la soberbia de aquella persona, va a quedarse acá. Ese es el mensaje que le puedo decir, porque es verdad, de que creíste fuimos salvos, de que creímos fuimos salvos, pero al ser salvo, como le decíamos el otro día, al ser salvo, al creer, tenemos que ser como Cristo. Amén. Y cada día limpiándonos y ir perfeccionándonos para alabar y agradar a este Dios bendito. Bueno, mi hermana querida y persona que escucha, para este Dios que vive, honra y gloria, y para mí su misericordia. Amén. Que el Señor le siga dando día tras día más gracias a mi hermana Janet y nos ayude a nosotros primeramente, porque esta palabra es primeramente para nosotros. Amén. A andar por la vida humillados delante Amén, de la presencia sí, del Señor. Señor y ser humildes. Así es, Padre. Para que no nos vanagloriemos de ninguno No, de las cosas que nosotros consigamos en la vida. Así es. Porque todo lo que somos es gracias a la misericordia de Dios. Amén. Vamos a mandarle saludos. Sí, vamos a mandar unos saludos a mi hermana Soledad Roja, que ella viene a colaborar acá en el comedor solidario. Que el Señor la bendiga, la siga sacando adelante, porque ha tenido algunas penitas, ¿no es cierto? Pero el Señor es el mejor compañero y el que la va a sacar adelante. Ella también le mandaba cariño a nuestra hermana Carolina Bahamonde, que está orando por ella. También le mandamos muchos saludos a nuestra hermana Gloria, que ayer se me acercaba y decía que todos los días escucha el programa. Que el Señor la bendiga. Amén. Y ore por nosotros, por mi hermana Gloria, porque nosotros somos solamente instrumentos en las manos del Señor. Nosotros somos de carne y hueso, igual que usted, y nos equivocamos muchas Así es, veces. Señor. Pero si nos prestamos en las manos del Señor, Él nos ocupa como instrumento afinado. Así que le pido que siga orando por nosotros. También le mando A mi hermano Juan Castillo, llamó a la radio, que el Señor le bendiga. amén. A él y a toda su familia, que le siga guardando. Dijo que le había escuchado la predicación, mi hermano, todo lo que se hace acá es para la honra y la gloria Amén. del Señor. Amén, así es. Así que le invitamos a que nos siga escuchando, usted y toda su familia, y que sea gran bendición el programa para su vida. También le mando saludo a la hermana Juanita con su esposo, el hermano Ignacio. Ignacio. Que el Señor los bendiga, los ayude y cada día los afirme más en sus santos caminos. A mi hermana Andreita Segovia, que el Señor la ayude. Y él, hermana Andreita, va a ser el que nos va a dar las gracias para poder seguir trabajando con los niños. Amén. Y también para poder aconsejar tal vez a los padres de los niños. Que el Señor, Él nos va a llenar de su santa gracia. Amén. También le mando saludo al hermano Adán con su esposa Margarita, la Su hija hermana, Jacqueline. su hija Jacqueline, que el Señor los bendiga. Y también les digo, pues mi hermano Adán, siga orando por nosotros para que el Señor nos utilice, ¿no es cierto? Porque nosotros somos barro nada más. Así que es, el Señor nos ayude, y saludo a todos y pido disculpas a todos aquellos que se nos olviden,
Vamos a mandarle saludos también a la hermana Victoria, que dijo su mamá quería que la saludáramos. Vamos a invitar a su mamá que también se acerque al templo, porque la lleva ella, pero no se queda a las reuniones. Así que la invitamos a que también participe en las reuniones junto a su hija. Ella siempre está pidiendo la oración por usted y por los hermanos. Así que tiene alguien que está orando por usted y le invitamos a que se acerque también a los caminos del Señor. Amén. Va a ser la mejor decisión que pueda tomar. Amén. También una cariñosa invitación a la mamá de nuestra hermana Carito, a su familia, y un cariñoso saludo, que el Señor sea con ustedes y sigan adelante. Amén. Y acercándose a este Dios bendito. Bueno, y también hay peticiones de oración delante de la presencia del Señor. El otro día se pidió la oración por un bebito que está aquí en la clínica de Espucio, que tiene algunos días de vida y está medio complicado, para que el Señor tenga misericordia a él y a sus padres. Por mi hermana Natalia Salinas, que está desahuciada de la ciencia médica, pero al Dios al cual le servimos es el Dios de lo imposible. Amén. Ayer me alegré mucho de ver a mi hermana Isabel Cabrales y seguimos orando por ella, para que el Señor siga obrando misericordia en ella y la llene de salud y vida. También por mis papás, que han estado un poco delicados de salud, por mis suegros y por cada una de las peticiones que hay delante de la presencia del Señor, porque el Dios al cual le servimos es un Dios de amor y misericordia, y sabemos que la voluntad de Él es perfecta. Así Amén. que si usted tiene alguna petición, persona que nos está escuchando, cierre los ojos y, como decía la Amén. palabra, humíllese delante de la presencia Amén. del Señor, Sí, Señor. y pídale a Dios que haga su voluntad. Amén. Y Él hará. Amén. Y cuando Dios hace, Él hace las cosas Disculpe, perfectas. hermano Manuel, un saludo a la hermana Bárbara. La queremos mucho, que el Señor la bendiga. Y a su esposo, hermano José, y a sus hijos Abraham Sí. y Boban. Boban. Que Y a Dios la bendiga hermana- a toda la Y a familia. la hermana Jimena Troncoso, también, que la quiero mucho. Bueno, vamos a pasar a orar por las peticiones de oración, para que el Señor responda si es que hay alguna necesidad de trabajo, si es que hay depresión en su vida, si es que hay alguna enfermedad. Crea que al Dios al cual le servimos es el Dios de lo imposible. Así que incline su rostro en el lugar donde está. No sabemos si está en su trabajo, en su hogar, donde quiera que esté. Vamos a orar por usted, por la hermana Silvita Quentupil, que Sí. el Señor la ayude, porque ha estado delicada de salud y no han podido encontrar lo que tiene, para que el Señor sea con ella hermana Silvia, y confíe valiente, ¿no? que Dios sabe lo que usted tiene, entréguele su enfermedad al Señor y Él la va a sanar. Amén. Si los médicos, ya usted hizo lo humanamente posible, Está haciendo. y al Dios al cual usted le sirve, al cual yo le sirvo, tiene la salud para usted. Amén. Así que, mi hermana Jenny, le invitamos a que usted Amén. ore por las peticiones. Padre Santo Celestial, aquí estamos delante de tu santa presencia, dándote las gracias, Señor, por tenernos aquí en este lugar, dándote las gracias por todos tus beneficios, todas tus misericordias Amén. que tienes para con nosotros día tras día. Gracias, bendito Dios, por tu inmenso amor. Ahora, Padre amado, te pedimos por todas las peticiones que están puestas delante de tu presencia. Amén. Mira, Padre amado, han llamado personas pidiendo la oración. Hay otras oraciones que hemos traído nosotros como matrimonio y la hemos colocado acá. Amén. Sabemos que tú, conforme sea tu voluntad, lo vas a contestar. Amén. Padre amado, ten misericordia de todos tus hijos y también de todos los oyentes, Padre amado, de esta radio. Te pedimos, Padre amado, que tú toques cada corazón de cada uno de los auditores de esta radio, por misericordia, y aquellos que están pasando la prueba, ten misericordia de ellos y que ellos puedan sentir tu mano de amor y misericordia. Amén. Padre amado, ayúdanos a hacer tu palabra, a colocarla por obra, a que cada día nos humillemos más ante tus plantas, a que seamos unos hijos realmente hijos tuyos por misericordia, Amén. contrito y humillado, porque eso es lo que tú quieres, Padre Santo, que seamos humildes, Padre Santo. Padre Celestial, también te pedimos por todos tus hijos a lo largo de todo este país, Padre Amén. amado, por misericordia, por aquellos que están desahuciados. Hemos nombrado a algunos hijos tuyos, Padre amado, pero Padre Santo, tú no has dicho la última palabra. Así es, Señor. Bendito Dios, tú puedes hacer maravilla. Padre Santo, lo ha hecho con nosotros. Amén. Y así, por eso nosotros te servimos y sabemos que tú contestas y que eres un Dios vivo. Pero Padre amado, te pedimos que tú
nos ayude a acatar tu voluntad. Amén. Porque tu voluntad es lo perfecta, es la perfecta, Padre amado. Nosotros como ser humano a veces queremos cosas que no nos convienen, pero tú sabes, Padre bendito, qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Amén, así es, Señor. Pon término a este programa, bendito Dios, Padre Santo, con tu santa gracia, Amén. tu bendición, colócanos Amén. a nosotros, derrama tu bendición sobre nuestras Amén. vidas y la vida de cada oyente, por misericordia. Ahora, bendito Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Así es, persona que nos escucha, Dios, si usted le pidió con fe y con humildad y humillado, sepa que Dios ya le respondió. Él ya está orando en su vida, así como también lo ha hecho con nosotros. Confíe en este Dios. Sepa que no es una fábula, no es una mentira. El Dios al cual le servimos es un Dios real, lleno de amor y misericordia. El último consejo, hermano Manuel, que leí acá. Humíllese, mi hermano, estése dispuesto, disponga su corazón ante el Señor a entender y a humillarse ante Él. Que el Señor los ayude, ¿no es cierto? Amén, así es, Señor. Le queremos dejar una cariñosa invitación para que nos siga escuchando durante la semana en el programa Ya Viene Cristo, el cual va de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, y para que escuche cada uno de los programas de esta emisora y siga orando para que el Señor dirija cada uno de los programas, que no sea el hombre, sino que sea el Espíritu de Dios el que dirija la obra de Él. Mi hermana. Y recuerda, querida persona, que la altivez, la soberbia, la alejan del Señor. Así es, Señor. Y se nos olvidaba, queremos desde ya invitar a los papitos de la clase La Castrina a que lleven a sus hijos al punto de predicación. Amén. Ayer tuvimos un hermoso punto Así de predicación. Señor. Salieron muchos vecinos a escuchar cómo los niños predicaban la palabra del Señor con un texto. Sepa que usted dirá, pero mi hijo no sabe predicar. Con su presencia ya está predicando. Amén. Y tuvimos un precioso punto de predicación Amén. también Para la honra y en gloria del la Señor. Plaza Auco de la iglesia, Así y había es, otro Señor. punto de otra iglesia que también estaba maravilloso. Amén. Porque el Señor a eso nos llamó, a Amén. que prediquemos su palabra, que no nos quedemos sentados en nuestro hogar, que nos levantemos, que saquemos la flojera de nuestra vida y podamos pregonar su palabra. Así que hasta mañana, persona que escuche, que Dios les bendiga. Radio Tu Encuentro ha presentado el programa Ya Viene Cristo. Les invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Que Dios les bendiga. Que Cristo ya viene. Y pelearán